Hola, yo soy Ingrid. Hoy te comparto cómo puedes preparar este delicioso postre de gelatina con solo 2 ingredientes. Es súper fácil de hacer, muy económico y lo mejor de todo es que es bien rendidora. Para preparar esta delicia solamente necesitas 3 paquetes de gelatina, vas a ocupar 2 latas de leche evaporada y también vas a necesitar agua. Esta se necesita hacer en 3 partes. Lo primero que vas a hacer es preparar la primera base de leche agregando 2 tazas de agua a calentar previamente y después de ello le vas a agregar el sobre de gelatina dependiendo el sabor que sea más de tu preferencia. Yo en esta ocasión estoy utilizando 3 sabores diferentes para dar una mezcla de sabor y estoy usando fresa, frutos rojos y arándano, así que estos 3 sabores son deliciosos. Ya después de que vertiste la gelatina en el agua y lo disolviste súper bien, lo vas a dejar a que se enfríe un poquito para poderle agregar la lata de leche evaporada. Igual lo vas a disolver súper bien, lo vas a dejar a que enfríe un poquito a temperatura ambiente para después agregarlo en el molde donde vas a preparar tu gelatina. Es bien importante que el molde esté bien engrasadito y para eso puedes utilizar un poquito de aceite vegetal. Así de esa manera la vas a poder desmoldear mucho más fácil. Y para que esta gelatina quede bien firme y bien durita hay que llevarla a refrigeración hasta que esté bien cuajada. Una vez que ya esté lista la primera base de la gelatina, ahora sí a preparar la parte del centro. Yo en esta ocasión para la parte del centro estoy utilizando una gelatina de sabor frutos rojos, ya que esta combinación le va a ayudar muchísimo para realzar su sabor. Es bien importante que para esta base de gelatina su textura tiene que estar totalmente firme, bien durita, ya que esta va a sostener peso y la base de agua es mucho más blandita. Así que para conseguir eso vas a necesitar disolver la gelatina en 2 tazas de agua caliente. Después le agregas una taza de agua que esté a temperatura ambiente, la dejas enfriar súper bien para después agregársela al molde de la gelatina. Un punto muy importante, que al momento que vayas a dejar enfriar la gelatina lo hagas totalmente a temperatura ambiente, ya que de esta manera vas a evitar a que se te empiece a cuajar. Yo no la tenía en refrigeración y ya se me estaba cuajando, pero bueno, ya que la gelatina esté totalmente fría la vas a llevar a refrigeración para que ahora sí se ponga bien durita. Una vez que la gelatina ya esté lista, bien durita, ahora sí que te empiezas a preparar la otra gelatina, que esta va a ser la última base. Para eso puedes elegir el sabor que sea más de tu preferencia. Yo para esta última base la estoy combinando con una gelatina sabor fresa, ya que esta combinación de la fresa y la leche evaporada es toda una delicia. La preparas bien facilito, igualmente pones 2 tazas de agua, las dejas calentar, la vas a disolver súper bien, la tienes que dejar a que se enfríe un poco para poderle agregar después la lata de leche evaporada, ya que si lo agregas cuando la gelatina esté caliente, pues puede haber un poquito ese tema de que se pueda cortar, no lo sé, así es que mejor no le cales. Yo te recomiendo que mejor dejes a que enfríe un poco, después lo vas a disolver súper bien, igualmente lo vas a dejar a que se enfríe antes de poderlo vertir al resto de la gelatina. Lo puedes llevar a refrigeración después de eso las horas que tú quieras. Lo más importante de este postre es que tiene que estar bien frío para que puedas conseguir textura, cuerpo y sobre todo un gran sabor. Yo para eso lo dejé toda una noche para que quedara mucho más frío y más delicioso. Algo bien importante que te quiero compartir es que si estás batallando para poder desmoldear tu gelatina, te voy a recomendar que pongas un poquito de agua caliente en una olla o en algún bowl que tengas y lo vas a sumergir unos cuantos minutitos, ya que una de las cosas que acabamos de mencionar es que cuando la gelatina está otra vez a temperatura caliente se empieza a derretir otra vez, como que se empieza a desbaratar. Así que eso te va a ayudar muchísimo para que se despegue, se va a despegar súper bien. Mira, quiero que mires cómo es que a mí sí me resultó y de esa manera lo vas a poder desmoldear fácilmente. Evitas también a que se te vaya a romper la gelatina y así vas a poder conseguir un postre que esté enterito y lo mejor de todo, que se mire limpiecito y bien delicioso. Nosotros lo que hicimos es dejar la gelatina toda la noche para que quedara bien durita y bien fría y poderla comer al otro día para acompañarla como postre del día. Y mira nomás cómo queda su textura, bien compacta, está bien durita, su mezcla de sabores es espectacular ya que son frutos de temporada y ese contraste de colores que lo hace ver todavía mucho más delicioso y bien apetecible. Así que mira, esta combinación cremosita de la parte de arriba, su parte del centro es muy refrescante y lo mejor
mejor de todo es que es muy versátil este postre y si lo estás buscando para hacerlo ahora para estas fechas navideñas y lo quieres hacer mucho más delicioso y más presentable, le puedes poner en la parte de arriba algunas fresitas para decorar y así de esa manera obtendrás un postre más que perfecto, fácil, económico y sobre todo bien delicioso. Así que no te quedes con las ganas de prepararlo. No olvides dejarnos en los comentarios qué te pareció este postre que te compartimos el día de hoy. Si te gustó la receta, no olvides regalarnos un like. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para que no te pierdas más recetitas caseras. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.